La modesta millonaria se somete a una operación íntima y queda sorprendida al descubrir que quien la atiende es un padre soltero. ¿Usted es realmente médico? Acuéstese en la camilla, se lo explicaré y se lo mostraré todo. La joven fundadora y directora de una empresa tecnológica, Daria Lavrentieva, acude a un chequeo rutinario después de un trimestre lleno de estrés. Está convencida de que se trata simplemente de agotamiento, pero en un minuto todo se derrumba. El médico le comunica que tiene un tumor maligno y que necesita una operación urgente en un plazo de 3 días. Este momento marca el inicio de su quiebre interno y un giro tras el cual su vida ya no volverá a ser la misma. Daria estaba sentada en el frío pasillo de una clínica privada, mirando el panel con los apellidos que iban apareciendo. Su corazón latía con una precisión casi mecánica, como un metrónomo. Todo parecía rutinario: análisis, ecografía, escuchar las palabras secas de un médico, recibir un todo está bien y volver a las negociaciones, reuniones y correos interminables. Pero la vida rara vez avisa cuando está a punto de destruir tu seguridad. Cuando la puerta del consultorio se abrió, la doctora, una mujer de mediana edad, la invitó a pasar y cerró la puerta con pestillo. Ese gesto le pareció innecesario. Todo comenzó a suceder como si fuera a otra velocidad. Una mirada rápida a la pantalla del monitor, unas cifras frías y luego palabras imposibles de asimilar. Tiene un tumor maligno de ovario, dijo la doctora sin preámbulos. El proceso está activo, queda muy poco tiempo. La operación debe realizarse en los próximos 3 días. Haremos todo lo posible, pero la probabilidad de preservar la función reproductiva es extremadamente baja. Al principio, Daria lo tomó como un error, como si le hubieran mostrado la historia clínica de otra persona. Intentó pedir que repitieran los análisis, buscar una explicación racional, pero los ojos del médico eran sinceros y cansados, sin espacio para la esperanza. Asintió mecánicamente, salió del consultorio y se apoyó contra la pared. El mundo resonaba como si vibrara. En el pasillo olía a desinfectante y a café de la máquina. La gente pasaba a su lado, algunos reían, otros miraban el teléfono. Pero en su cabeza solo quedaba una palabra: derrumbada. Daria Lavrentieva. 36 años. Directora y fundadora de una gran empresa tecnológica. Una mujer a la que en ceremonias aplaudían por el mejor emprendimiento del año. Sabía dirigir a 100 empleados, decenas de inversores, cientos de ideas. Pero no pudo controlar su propio cuerpo. Se sentó en un banco, abrió el portátil y respondió un par de correos de forma automática, como si quisiera retrasar el momento de entrar en pánico. El mundo seguía exigiendo su atención: reuniones, documentos, cifras. Y dentro de ella, un abismo. Sonó el teléfono. Era un mensaje de su secretaria: Daria Sergeyevna, no olvide la entrevista con el canal de televisión el viernes. Ella lo miró un rato y luego apagó el teléfono. Media hora después, ya en el coche, sentía como la idea del diagnóstico se volvía algo material, denso, aterrador. Recordó una frase del colegio: la vida es frágil. Pero solo ahora entendía que no era una metáfora poética. A la mañana siguiente regresó a la clínica para la consulta con el cirujano. En recepción mencionaron su apellido, Dr. Kornilov. Por alguna razón, el nombre le resultó familiar. Él salió a recibirla con un paso tranquilo, casi ralentizado. Alto, ligeramente encorvado, con una mirada suave y una voz tranquila. No tenía ni la frialdad profesional ni una compasión exagerada. Solo una concentración serena, como alguien que hace tiempo dejó de tener miedo. Daria Sergeyevna, tome asiento. He revisado los resultados. Debemos actuar rápido. Hablaba con claridad, sin alterar el tono, explicando el procedimiento, los riesgos, los posibles escenarios. Ella escuchaba, pero en su mente todo se convertía en un único ruido confuso. En algún momento sintió que él ya la había visto antes. No por casualidad, no solo como paciente. Tal vez en alguna conferencia. Pero Artyom no le dejó tiempo para pensar. Llegamos a tiempo, dijo en voz baja.
Si toma la decisión ahora. Ella guardó silencio. Siempre le habían enseñado a controlar cualquier situación, pero ahora solo había una opción: confiar. En ese momento sonó el busca del médico, pero él lo silenció enseguida. Un minuto después, el teléfono sonó de nuevo. «Papá, ¿vendrás al acto de la mañana?», preguntó una voz infantil. El médico sonrió levemente. «Claro, cariño, un poco más tarde». «Está bien». Luego volvió a su tono profesional. «Bien, Daria Sergeyevna. Cuando está lista para la hospitalización». Ese breve diálogo derrumbó de golpe su miedo. Había algo humano, simple, cálido. Por primera vez en 24 horas, Daria sonrió. Por la noche regresó a casa. El apartamento la recibió con silencio y una luz suave desde la ventana. En la pared había una fotografía tomada en la oficina, todo el equipo frente al logotipo de la empresa. En la foto ella sonreía, segura, radiante. Ahora esa sonrisa pertenecía a alguien que ya no existía. Entró en su despacho y sacó un sobre antiguo con una carta de la universidad. Años atrás había creado un fondo benéfico para apoyar a estudiantes de familias pobres. Recordó el orgullo que sintió cuando llegaron los primeros resultados. Algunos ingresaron en la universidad, otros se convirtieron en médicos. No sabía entonces que aquella pequeña bondad algún día regresaría a ella. Esa noche tuvo un sueño extraño, un pasillo de clínica, puertas infinitas y una voz masculina llamándola por su nombre. Intentaba caminar hacia el sonido, pero la luz se hacía cada vez más intensa hasta que despertó con la sensación de haber vuelto de muy lejos. A la mañana siguiente la llamaron de la clínica. La operación estaba programada dentro de 2 días. 2 días para aceptar la idea de que la vida podía terminar o empezar de nuevo. Daria salió al balcón. La ciudad vibraba. Las calles brillaban tras la lluvia. Estaba descalza sobre el mármol frío y de pronto comprendió que, por primera vez en muchos años, no sentía ansiedad por el futuro, sino el presente, puro, agudo, vivo. Miró al cielo y susurró: «Está bien, que sea así». Sus dedos temblaban, pero su mirada era firme. El mundo seguía girando, y ella aún podía dar un paso adelante. Daria no durmió casi en toda la noche. Cuando amaneció, sintió que el tiempo avanzaba a otra velocidad, como si alguien hubiera reducido la distancia entre los minutos. Todo ocurría de inmediato e irrevocablemente. Ayer todavía hacía planes para un viaje de negocios, y hoy preparaba una maleta para el hospital. La maleta estaba abierta en el suelo, y poner algo dentro parecía carecer de sentido. En la clínica reinaba un silencio inesperado. La habitación era amplia, con paredes claras y olor a esterilidad. La enfermera trajo la bata y las instrucciones de preparación para la cirugía. Hablaba con un tono rutinario, como si no se tratara de una vida humana, sino de un procedimiento estándar. Ese contraste solo aumentaba la ansiedad. Al mediodía llegó Artyom Kornilov. Llevaba una bata blanca, pero sin la frialdad típica de los médicos. Tenía esa rara manera de hablar con suavidad sin dejar dudas sobre la seriedad de sus palabras. «¿Cómo se siente?», preguntó mientras revisaba los documentos. «Honestamente, como si me estuviera preparando para una entrevista con el destino», respondió Daria, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo una ligera ironía. Él sonrió. «Buena comparación. Solo que ahora no elige usted, sino la eligen a usted». Entre ellos surgió una pausa incómoda, pero no vacía, sino cargada de algo inexpresable. Ella volvió a mirarlo, y de pronto un recuerdo borroso cruzó por su mente. Un rostro entre una multitud, un diálogo corto, el roce de unos papeles, el olor del viento. Pero no pudo entender dónde ni cuándo había sido. «¿No nos habremos visto antes?», preguntó Daria sin pensarlo. Él alzó los ojos y por un instante apareció sorpresa en su mirada, seguida de una leve sonrisa. «Probablemente no. Aunque, quién sabe. El mundo es pequeño». Él cambió de tema y empezó a explicar los detalles de la operación. Habría que extirpar el tumor y parte de los tejidos, tal vez uno de los órganos. Su voz transmitía firmeza,
pero también empatía. Parecía hablar no con una paciente, sino con alguien a quien realmente quería ayudar, no solo cumplir con su deber. En ese momento sonó su teléfono. Artyom pidió disculpas y se alejó hacia la ventana. Hola, hijo. Sí, papá está trabajando. No, hoy no, pero te prometo que mañana estaré allí. Recuerda que te quiero, dijo en voz baja. Aquel diálogo simple calentó el aire a su alrededor. Daría escuchó y pensó en lo extraño que es el destino. Alguien dedica su vida a salvar cuerpos ajenos mientras lucha por salvar su propia soledad. Cuando volvió, quedaba un rastro de cansancio en sus ojos, imposible de ocultar. Perdón, mi pequeño tiene celos del hospital, dijo. ¿Tiene un hijo? Sí, 5 años. Un torbellino, un pillo, y el sentido de todo lo que hago. Había más calidez en esas palabras que en todas las ovaciones empresariales que ella había recibido en los últimos 10 años. De repente, Daría sintió un dolor distinto del físico, la conciencia de que en su vida no había nadie que pudiera llamarla solo para preguntar: ¿cuándo vuelves a casa? La operación será mañana, dijo Artyom. Prepararemos todo. Será con anestesia general. Durará unas 3 horas. Cuando despierte, yo estaré allí. Esas palabras simples la tranquilizaron más que cualquier sedante. Ella asintió, y él estaba por irse cuando añadió: ¿Sabe, Daría Sergeyevna? A veces las decisiones más difíciles se convierten en el inicio de un nuevo camino. No piense ahora en lo que puede perder, piense en el camino. Eso fue lo que más recordaría. Después de que él se marchó, se quedó sentada mirando por la ventana. Afuera, el atardecer se desafía en sombras suaves. Todo tenía un significado especial, como si la ciudad entera supiera que mañana comenzaría para ella otra vida. Por la tarde llegó una enfermera con los documentos. Daría firmaba mecánicamente, sin leer. Su mano tembló al escribir la última firma junto a la palabra consentimiento. Consentimiento a la intervención, a lo desconocido, a la posibilidad de sobrevivir. Antes de dormir encendió la televisión. En las noticias apareció su fotografía, una imagen antigua, profesional, de un artículo sobre mujeres en tecnología. El presentador hablaba de una nueva inversión de la Brentiebatech. Ella se quedó mirando la pantalla y entendió que aquella mujer fuerte, fría y segura ya no tenía nada que ver con ella. Hoy era otra, no de hierro, sino viva. Se oyeron pasos suaves fuera de la habitación. Artyom asomó la cabeza, revisó los aparatos y vio su mirada en la pantalla. ¿Esa es usted? Impresiona. No sé quién es esa ahora. Es normal. Mañana sabrá quién es usted de verdad, dijo con tanta naturalidad que ella no pudo evitar sonreír. Tras su salida, el silencio se volvió casi acogedor. Por primera vez en días, Daría no pensó en la empresa ni en el trabajo, ni en lo que podía perder. Pensó solo en el hecho de que había alguien a quien sí le importaba. Esa noche se despertó con la sensación de que alguien la llamaba por su nombre. Abrió los ojos, la habitación estaba vacía. Las luces amarillas de la calle parpadeaban detrás del cristal, dándole a todo un aire irreal. El eco de la voz de Artyom resonaba en su mente: piensa en el camino. A la mañana siguiente despertó antes del reloj. La enfermera trajo la bata y le dijo que vendrían por ella en 1 hora. Daría se sentó al borde de la cama, recogió su cabello en un moño y murmuró: el camino, bien, que empiece. Cuando llegó Artyom, parecía sereno, pero en sus ojos había algo nuevo, una preocupación escondida tras la profesionalidad. Le extendió la mano. ¿Lista? Creo que no, pero da igual. Él sonrió. Entonces, está lista. Esas palabras fueron lo último que oyó antes de la operación. Y en el límite entre el sueño y la conciencia recordó aquella carta, el acuerdo de becas para estudiantes de familias pobres que había firmado años atrás. Entonces no prestó atención a los nombres de la lista. Ahora, justo antes de perder el conocimiento, vio con claridad una línea. Kornilov Artyom Viktorovich, becario del fondo de Daría Lavrentieva. El mundo se hundió en la oscuridad,
pero ese pensamiento quedó como luz. Daría despertó en la sala de recuperación. Todo era borroso, blanco, como borrado de la memoria, el frío del metal, el olor a alcohol, los susurros de las enfermeras. Todo se mezcló en un extraño patrón de miedo y calma. Ella sabía que esa mañana lo decidiría todo. Artyom apareció a su lado de manera inesperada, sin hacer ruido. Llevaba una carpeta con documentos, pero no la abrió. Simplemente estaba allí, como si reuniera fuerzas para decir algo importante. No debería preocuparse, dijo en voz baja. El equipo está listo, todo está bajo control. Daría no respondió en voz alta, por dentro retumbaba. Después de una noche sin dormir, había visto en sueños aquel contrato, aquella lista de apellidos, y ahora sabía, no puede ser una coincidencia. Artyom Viktorovich, dijo mirándolo directamente, usted estudió gracias a mi beca. Él no lo negó, solo exhaló, como si la confesión hubiese estado pidiendo salir. Sí. Yo era estudiante de medicina. Ese año esa ayuda lo decidió todo. Usted creó el programa, y yo estaba en la lista. Si no fuera por usted, no habría llegado a ser médico. Durante unos segundos guardaron silencio. En ese silencio había más sentido que en cualquier palabra. El destino por fin les estaba pasando la factura. Alguna vez ella le dio una oportunidad. Ahora había llegado el momento de recibirla de vuelta. Es extraño como todo vuelve, dijo Daría. Solo que entonces no sabía que algún día lo necesitaría yo misma. No es una deuda, Daría Sergeyevna, respondió él. Solo un círculo que se cerró. Recordé su apellido durante muchos años. Cuando lo escuché en el formulario de análisis, ni siquiera lo creía al principio. Hablaba con calma, pero sus ojos lo delataban. Para él, esa operación ya no era solo profesional, sino personal. Y temía mostrarlo. Prométame que no dejará que los sentimientos interfieran, dijo ella suavemente. Lo prometo, respondió él, pero permitiré que me ayuden. Antes de que la llevaran al quirófano, Artyom se inclinó un poco. Su voz sonó apenas audible. Haré todo para que despierte, para que tenga un mañana. Daría cerró los ojos y la anestesia comenzó a arrastrar su conciencia hacia una oscuridad suave. Su último pensamiento fue, voy a creer. El quirófano la recibió con una luz intensa. Los médicos ocuparon sus puestos. El equipo emitía un zumbido tranquilo. Artyom llegó un poco después que los demás, completamente concentrado, frío, pero con esa tensión que existe solo en quienes apuestan no solo la vida del paciente, sino una parte de la suya propia. Todo iba según el plan hasta que comenzó la hemorragia. El asistente alzó la voz, los monitores empezaron a pitar y el momento se estiró hasta el infinito. Artyom actuó rápido, casi mecánicamente, pero por dentro sabía que aquello era más que una operación. Era la prueba de su promesa. No escuchaba nada salvo su propia respiración y el zumbido de las máquinas. Pasaron varios minutos y la amenaza desapareció. Luego llegó la fase de extracción de tejidos, y después la principal disyuntiva, conservar una zona de riesgo o extirparla por completo, quitándole la posibilidad de convertirse en madre. Artyom entendió que no había elección. Extirpamos, dijo con voz firme. 3 palabras. Pero esas palabras cambiaron la vida de Daría para siempre. Cuando todo terminó, salió del quirófano y se quedó largo rato sentado en el pasillo vacío, cubriéndose el rostro con las manos. Los médicos pasaban a su lado, alguno decía algo técnico, pero él no escuchaba nada. Solo sentía que, detrás de esas paredes, estaba la persona a la que no tenía derecho a fallar. Daría despertó sintiendo peso. Le daba vueltas la cabeza, el cuerpo no parecía suyo. El aire olía a oxígeno, las suturas le hormigueaban. En la mesita había un vaso de agua y una nota escrita con una letra temblorosa. Lo logró. Todo quedó atrás. Artyom. Con esfuerzo levantó la mano para tomar el papel. En esas 2 líneas estaba todo, alivio, gratitud y algo más que no podía decirse. Unas horas después, Artyom entró. Se veía agotado,
pero sereno. Revisó los equipos, comprobó la presión. Todo salió bien, dijo. El tumor fue retirado por completo. Le espera un periodo de recuperación, pero el pronóstico es bueno. Ella lo observaba, un médico contenido y seguro, pero con una tristeza escondida en los ojos. Daría sabía que en esos ojos no solo se veía cansancio, sino también lo que no puede decirse a una paciente. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó ella. Lo de la beca. Porque podría haber cambiado de opinión, y yo no tenía derecho a ejercer esa influencia, respondió. Se volvió, como si quisiera irse, pero se detuvo en la puerta. Debo decirle la verdad. Perdimos el ovario derecho y la trompa. El otro está intacto, pero la probabilidad de un embarazo natural ahora es muy baja. Lo siento. Lo dijo casi en un susurro. Para él sonaba como una sentencia, para Daría, como vidrio quebrándose por dentro. Sus labios temblaron, pero no lloró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. La vida ya es suficiente, dijo suavemente. Y gracias. Él asintió sin encontrar palabras. Tras su partida la habitación volvió a sumirse en silencio. Desde la calle apenas se oía la lluvia. El mundo seguía su curso, pero ahora cada detalle parecía distinto. Una simple gota en el alféizar, el temblor de la luz, todo respiraba una vida por la que valía la pena pasar dolor. Esa noche, cuando las enfermeras se fueron, Daría sacó una libreta de tapa negra, la que siempre llevaba en su bolso. No sabía por qué escribía, pero su mano trazaba las palabras sola. Gracias por la segunda oportunidad. No prometo ser la misma, pero intentaré ser otra. A la mañana siguiente Artyom volvió. Trajo café a escondidas, violando las normas de la clínica. Amargo, pero honesto, dijo. Ella sonrió. Así debe ser. Ya no había entre ellos distancia de médico y paciente. Los unía algo más profundo, reconocimiento. Dos personas que alguna vez se ayudaron, ahora estaban en el umbral de una nueva etapa, sin saber a dónde las llevaría. Cuando él se marchaba, ella preguntó: si el destino nos devuelve una deuda, ¿qué hacemos con eso? Él se volvió. Vivir. Y no temer que algún día quiera cobrarnos otra. Tras esas palabras, la puerta se cerró suavemente y un rayo de sol apareció tras la ventana, como demostrando que incluso después de una larga oscuridad puede llegar la luz si una persona decide, aunque sea una vez, no rendirse. Daría despertó temprano, cuando la luz apenas tocaba el alféizar. En su cabeza resonaba un zumbido y su cuerpo respondía con un dolor sordo a cada movimiento. La conciencia empezó a recuperar los recuerdos solo de manera gradual. La máscara de la sala de operaciones, el aire vibrante, la voz de Artyom. Está viva. Eso fue lo primero que le vino a la mente. No un pensamiento, sino una constatación. Un hecho después de un largo descenso a la nada. Junto a la cama, el monitor emitía un pitido suave, marcando el ritmo de su pulso. El mundo volvía a existir, solo que ella ya no era la misma. En sus sienes resonaban las palabras que él pronunció ayer: se perdió la posibilidad de un embarazo natural. Sonaban apagadas, como a través de un cristal, pero cada una quemaba por dentro. No había histeria ni lágrimas, solo un vacío bajo las costillas. Una enfermera entró, ajustó el gotero y le deseó buenos días. Daría asintió, pero no respondió. Todo su cuerpo parecía ajeno, como si no le perteneciera. Recordó que antes se enorgullecía de él, fuerte, firme, disciplinado. Ahora una grieta invisible la separaba del mundo. Cuando Artyom apareció más tarde, notó que su rostro estaba cansado, pero su mirada era serena. Empezó a revisar los aparatos como de costumbre, aunque sus gestos delataban inquietud. Tras un breve silencio dijo: todo va bien. El organismo reacciona correctamente. Daría lo observó en silencio. Luego preguntó suavemente: ¿me dijiste toda la verdad? ¿Por completo? Él se detuvo y luego asintió. Sí, tenía que hacerlo. Entonces no necesito lástima. Ni ahora ni después. Lo dijo con calma, sin desafío.
Él percibió en sus palabras cansancio, no amargura. Se acercó un poco más a la cama. Daria, eres más fuerte de lo que crees. He visto a muchos pacientes, pero tú tienes la mente más clara incluso en las situaciones más imposibles. Lo que viene, está por delante. Ella sonrió débilmente. ¿Y si lo que está por delante no es lo que yo quería? Entonces, quizá eso es exactamente lo que necesitas. Él se fue, dejándola con un leve caos en la cabeza. Todo el día dio vueltas a una frase, exactamente lo que necesitas. ¿Qué puede necesitar una mujer privada de la posibilidad de ser madre, una directora privada de seguridad? El mundo, donde los contratos y las inversiones parecían importantes, ahora se veía como un teatro con decorados de cartón. Más tarde ese día vino Marina, una colega del consejo directivo, con nuevos informes, gráficos y preguntas. ¿Cuándo volvería Daria a la oficina? ¿Cómo se distribuirían las negociaciones? ¿Qué hacer con los socios? Todo parecía seguir viviendo sin ella. ¿Quizá te unas a una videoconferencia? Los inversionistas están nerviosos. Daria negó con la cabeza. Diles que la propietaria de la empresa está ocupada con el proyecto más importante de su vida, intenta seguir siendo humana. Marina no lo entendió, pero asintió. Cuando Daria volvió a quedarse sola, sintió de pronto ligereza. Por primera vez en su vida se permitió no participar en todo. El mundo podía esperar. Pasaron unos días y Artyom regresó, esta vez sin bata. Traía un recipiente con sopa casera. Mi hijo insistió, dijo sonriendo. Cree que los pacientes solo comen papilla, y eso está mal. Es encantador, respondió Daria, tomando el envase. ¿Cómo se llama tu pequeño cocinero? Nicky. Te dibuja en papel, con una corona sobre la bata. Dice que curas a papá de la tristeza. Ella no pudo contener una sonrisa. Buen diagnóstico. ¿Y quién te cura a ti del cansancio, doctor? Él se encogió de hombros. Tu sonrisa de hoy ayudó. Estuvieron unos minutos en silencio. Había una extraña sensación de paz, como si el mundo se redujera a esa habitación. En su presencia desaparecía la ansiedad. Entre ellos surgía una comprensión muda. Ambos habían vivido la soledad, pero por primera vez no daba miedo estar cerca del otro. A la mañana siguiente, Artyom la acompañó a la sala de rehabilitación y la sostuvo cuando dio los primeros pasos. Daria tropezó, él la sujetó, y por un instante sus miradas se cruzaron. Todo se detuvo. Sintió que algo se movía dentro de ella. No era amor, aún, sino la sensación viva de una presencia que la salvaba del vacío. Con cuidado, dijo él suavemente. Ya no eres una máquina. Deja que tu cuerpo esté vivo. ¿Y si la debilidad se queda para siempre? Entonces es que debe quedarse. Dentro de ti hay fuerza. Esas palabras volverían a ella en los momentos más difíciles. Pasó una semana. Daria ya podía caminar por el pasillo. Regresando a su habitación, escuchó la risa de un niño. Frente a la puerta estaba el pequeño con una mochila, y Artyom junto a él. Las mamás los esperan, y nosotros esperamos a los médicos, explicó él al ver su sorpresa. Vino a saludarte. Encantada, dijo ella, agachándose junto al niño. Debes estar muy orgulloso de tu papá. Es el más fuerte, dijo Nikita con firmeza. Solo que a veces está triste. Artyom se sonrojó, pero Daria respondió rápido. Entonces él y yo nos parecemos. El niño rió, y por primera vez en todo este tiempo su corazón no se estremeció de dolor. La risa del niño disolvió la ansiedad y le devolvió el aire. De pronto comprendió, esto es la vida. Para esto es todo, no la oficina, ni los bonos, ni el control, sino esta risa sencilla junto a mí. Después de que se fueron, se quedó un largo rato sentada junto a la ventana. Afuera caía lentamente la tarde sobre la ciudad. El cielo brillaba con una luz suave. En el reflejo vio la misma mujer, pero con otra mirada. Ya no la que intentaba salvar la empresa, sino una persona a la que, por primera vez, se le permitía no ser perfecta. Más tarde,
la enfermera entró con noticias. Los médicos decidieron prolongar la observación. Era posible que necesitaran repetir un análisis. Daria se estremeció. Otra vez una prueba. Todo comenzaba de nuevo en espiral. Pero por la tarde Artyom entró y se sentó a su lado. No te preocupes, es rutinario. Debemos asegurarnos de que el otro órgano funciona correctamente. ¿Y si no? Entonces lo resolveremos juntos. No permitiremos repetir el error anterior. Su calma volvió a convertirse en su apoyo. Daria intentó bromear. Es curioso. Yo alguna vez te salvé con dinero, y ahora tú me salvas la vida. No es un intercambio justo. Él sonrió. Quizá este intercambio sea precisamente la justicia. Cuando se fue, quedó en la habitación el olor a café. Ella tardó en dormir, recordando todo, la lluvia detrás de la ventana, las manos de Artyom, su voz tranquila, las palabras del niño. Y por primera vez en muchos meses, no tenía miedo del futuro. Que hubiera incertidumbre, que hubiera riesgo. Ahora sabía que la vida no se medía por el grado de control. A la mañana siguiente, al recibir un nuevo día, Daria dijo a su reflejo en el espejo: no me he perdido. Simplemente he encontrado a una nueva. Pasaron 6 meses. La primavera tomaba fuerza, el sol tocaba los tejados y la ciudad parecía recuperar el aliento después del largo invierno. Daria estaba frente a la entrada de la clínica, aquella misma de la que una vez salió destrozada, y observaba el edificio sin temblar. Hoy no era paciente, sino visitante, no era víctima de un diagnóstico, sino alguien que aprendió a escucharse a sí misma. En sus manos sostenía un sobre con los resultados. 6 meses de observación demostraron que la enfermedad había retrocedido, que su organismo se había recuperado. Oficialmente, remisión. No una salvación eterna, pero sí el derecho a seguir adelante. Artyom la esperaba en la puerta. Cuando ella se acercó, él sonrió con sencillez, sin el tono profesional habitual. Todo bien, mejor de lo que esperaba, respondió ella. Nunca pensé que podría volver a ver este pasillo sin ponerme pálida. Él se rió. Atraviesas el infierno y sigues conservando el sentido del humor. Eso es casi un milagro. Salieron juntos. El aire estaba fresco y olía a lila. Daria respiró hondo, como si fuera la primera vez. Pensó que la vida después de una enfermedad no es volver a lo de antes, sino la oportunidad de vivir de otra manera. ¿Y Nikita?, preguntó. Aprendiendo su primer año de colegio. Hace poco dijo que quiere ser médico, pero luego añadió: solo si puedo darles sopa a los pacientes. Daria rió. Entonces parece que se está gestando una dinastía profesional. Caminaron despacio, sin prisa. La ciudad seguía su vida normal. La gente corría, los taxis tocaban el claxon, pero para ellos el tiempo parecía avanzar de otra forma. Daria sintió lo extrañamente agradable que era caminar a su lado sin hablar ni de diagnósticos ni de dolor. Solo caminar. ¿Y ahora qué?, preguntó él un poco más tarde. Volverás al trabajo, a la oficina. Ella negó con la cabeza. Ya no. No podría volver a vivir con aquel ritmo. Antes creía que sin movimiento constante desaparecería. Y resultó que era justo al revés, era entonces cuando me perdía. Ahora gestiono algunas compañías a distancia, pero, el café por la mañana, los paseos. Ese es ahora mi nuevo plan de negocios. Artyom asintió. Suena acertado. Has encontrado el equilibrio del que todos hablan pero casi nadie sabe mantener. Llegaron al parque y se sentaron en un banco. Los niños jugaban cerca. Alguien hacía volar una cometa. Daria los miraba y pensaba que antes habría pasado de largo. Ahora cada escena así tenía sentido. ¿Recuerdas el día en que te vi por primera vez?, preguntó Artyom. Claro. Parecía alguien que intentaba sostener el mundo entero con las manos sin notar que le temblaban. Y ahora no sostengo nada. Solo camino al lado. Él la observó con atención, como si quisiera decir algo importante, pero dudaba. Sabes, pensé durante mucho tiempo que un médico no debe acercarse a una paciente,
y aún así rompí las reglas, porque una persona es más importante que las reglas, respondió ella con serenidad. Él asintió. El viento susurró entre las ramas, y por un instante todo quedó en silencio, como si la vida misma escuchara. No sé qué somos ahora el uno para el otro, Daria, pero sí sé que no quiero desaparecer de tu mañana. Entonces no desaparezcas, dijo ella simplemente. Mano con mano, se quedaron sentados en silencio. Entre ellos ya no había deber, ni miedo. Solo dos personas que, por casualidad, se habían salvado mutuamente la vida, cada uno a su manera. Semanas después, Daria volvió a casa, a su nuevo ritmo. Su calendario tenía muchos días libres. Los pasaba en su taller, donde pintó su primer lienzo en muchos años, cielo luminoso sobre la ciudad. Luego llevó el cuadro a la clínica infantil donde funcionaba ahora el Fondo de Ayuda para Niños con Cáncer, creado a partir de su empresa. El nombre lo eligió sin explicarlo a nadie, Camino. En la inauguración había niños, médicos y voluntarios. Artyom estaba a un lado, sosteniendo la mano de Nikita. Cuando ella se acercó, el niño le entregó un dibujo. En él estaban los tres, y arriba un sol con la frase escrita por una mano infantil, nuestra familia. Daria miró a Artyom, y él dijo en voz baja. Puede que él haya entendido demasiado pronto lo que nosotros aún estamos comprendiendo. Los niños ven muchas cosas antes que los adultos. Después de la ceremonia, ella se quedó hasta tarde. Cuando la sala quedó vacía, caminó entre las paredes llenas de dibujos infantiles y, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero eran otras lágrimas, no de dolor, sino de gratitud. Había dejado atrás los años en los que medía el éxito por la cantidad de negocios y horas despierta. Ahora cada mañana empezaba no con correos electrónicos, sino con ganas de vivir. No se transformó de la noche a la mañana, simplemente dejó de tener miedo de ser auténtica. A veces, por la noche, sentada en el balcón, veía como abajo Artyom sostenía a Nikita, que le saludaba con la mano. Entonces ella sonreía y pensaba que quizá los milagros sí existen. No ruidosos, no con fanfarrias, sino en silencio, cuando alguien simplemente decide no rendirse. Su historia empezó con la palabra sentencia y terminó con la palabra vida. Cada historia merece ser escuchada. Si quieren que continúe contando relatos como este, suscríbanse y dejen un me gusta. Y en los comentarios, escriban qué parte de la historia les emocionó más. Su opinión es importante para mí.